Hola, soy Cristian Calderón, profesor de la Facultad de Comunicaciones de nuestra universidad. Estamos aquí porque me pidieron que le contara mi pasión. Mi pasión es el mar. El mar porque cuando uno está en el centro de esa inmensidad, siente ciertamente que uno está trabajando en la idea de buscar un puerto seguro y muchas veces no tiene la información ni la certeza de cómo llegar a él por las corrientes o los vientos. El mar es como una metáfora de la vida, porque siempre estamos frente en una situación donde efectivamente no sabemos qué va a suceder mañana. Ya lo decían los sabios de la antigüedad, que habían 2 días que no existían en el calendario, el ayer y el mañana. Y cuando tú estás en el mar, sientes que el presente es lo único que existe y todo lo que tú tienes para llegar a puerto, de alguna manera no lo sabes. Y a pesar de las tecnologías, a pesar del desarrollo de la ciencia, a pesar de todo el conocimiento de los GPS, de los satélites, cuando estás en el medio del mar, te sientes necesariamente con toda la inmensidad y la fragilidad del ser humano. Y esa es, por eso mi pasión, porque el mar es una metáfora de la vida, pero también es una metáfora del conocimiento, de la ciencia. Es decir, cuando uno navega por el mundo del conocimiento, efectivamente uno sabe que se está aventurando a algo donde las cosas que van a suceder tú no las sabes, aunque tú tengas la ilusión de la certeza. Le pasó a Colón. Cuando Cristóbal Colón, en el año 1492, vino a América, no sabía que venía a América. Lo único que sabía que frente a todas las creencias de la época, el mar cuando llegaba a la línea del horizonte era un abismo. Y Colón dijo básicamente de que la Tierra era redonda y hizo un proyecto, persuadió a la reina y de alguna manera le dieron los barcos y le dieron los recursos para ir a explorar a esa aventura de incertidumbre. ¿Qué pasó? Que Colón hizo efectivamente cierto este viejo dicho que dice: si todos piensan igual es señal que alguien no está pensando. Y efectivamente lo que hizo es asumir un riesgo. Cuando tú estás en el mar, estás asumiendo un riesgo. Cuando tú estás en el mundo del conocimiento, estás asumiendo un riesgo. Y de alguna manera, cuando uno está asumiendo un riesgo, lo más hermoso de la navegación es la navegación a vela, y uno sabe que cuando uno navega a vela, está al merced de los vientos y los corrientes, y a pesar que quiere llegar al puerto seguro que hablábamos antes, necesariamente tenemos que tener alguna manera de poder llegar con los vientos incluso en contra y con las corrientes incluso en contra. Para eso, los veleros antiguos usaban las cartas de navegación, y a partir de las cartas de navegación trazaba una ruta que era precaria, pero de alguna manera en el quehacer del tiempo y en el quehacer de los días lograban orientarse, y tenían esto que se llamaba la rosa de los vientos, el compás magnético, que les señalaba en cualquier lugar donde estaba el norte. Ahí viene y dice no perder el norte, porque el no perder el norte significa que cuando tú sabes dónde está el norte, sabes por qué camino tomar. Pero eso lo hacían de día. ¿Pero qué pasaba en la noche? En la noche lo que pasaba es que los veleros se orientaba por su mapa estelar, que era por las estrellas, y tenía un instrumento que se llamaba el sextante y que le permitía de alguna manera, a través de un ejercicio de geometría, llegar a definir más o menos en qué lugar estaba y poder con la rosa de los vientos enrumbar y llegar al puerto que buscamos. El conocimiento es básicamente un desafío, es un desafío enorme que te permite llegar y acceder al mundo. Mi desafío y mi pasión es conocer, comprender y modelar el fenómeno de la comunicación humana.
Y cuando uno trabaja en eso, uno sabe perfectamente que lo que primero que partió en términos de la intuición, de que la comunicación era un proceso de emisor, mensaje, receptor y feedback, y hoy día sabemos perfectamente que es una proposición demasiado precaria, porque sencillamente nosotros no somos solamente emisor, somos emisor y receptor, y todo lo que hacemos está altamente condicionado a las condiciones del entorno, a las cosas que nos están sucediendo. No solamente sucediendo en el mundo de las cosas que pasan donde estamos, sino lo que nos está sucediendo internamente, lo que la vida de alguna manera nos está marcando por las emociones, por las penas, por la tristeza, por la alegría. Por eso que la comunicación es mucho más que emisor, mensaje y receptor, porque eso es como definir al hombre como un conjunto cabeza, tronco y extremidades, y sabemos perfectamente que el hombre es mucho más que eso. Por eso que desde el punto de vista de la teoría actual, de lo que estamos indagando y nos estamos aventurando y nos estamos arriesgando a pensar distinto, es decir, queremos hacer una propuesta en que la visión de las comunicaciones esté basada en disciplinas distintas y modernas como la fenomenología, la neurociencia y la teoría sistema como ciencias fundantes para explicar cómo el hombre es capaz de compartir significados en común. Por eso que nosotros vamos a tomar de estas tres cosas algo que de alguna manera engloba a las demás dentro del proceso y vamos a entender qué significa la fenomenología. Cuando uno ve algo en una pantalla y está viendo lo que sucede y uno le dice, fija el punto en un punto blanco, una intersección de una línea a otro, el punto se queda en blanco, pero sin embargo cuando uno no da la instrucción, es decir, no hace foco, uno da la sensación de que eso que es fijo se está moviendo, porque el ojo humano, desde el punto de vista de la neurociencia, no es capaz de fijar y cuando ve cosas que verdaderamente son una ilusión. Y a nosotros nos pasa que cada vez que vemos algo, no sabemos distinguir qué es lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo, porque eso es la ilusión. Y esa ilusión lleva a las expectativas y sabemos que cuando no manejamos las expectativas nos puede resultar tremendamente difícil enfrentar después la realidad. Cuando nosotros vemos un objeto, un fenómeno viene del griego lo que me aparece en la conciencia, y lo que me aparece en la conciencia es de alguna manera algo que observo, pero inmediatamente tengo una palabra que es capaz de designar lo que observo. Y uno de los fenómenos más importantes desde el punto de vista de forma, contenido, forma e imagen es la Coca-Cola, que es la marca más importante en el mundo y todo el mundo es capaz de reconocer, salvo de aquellos que no la vieron nunca y no tienen una palabra para designarla. Y cuando uno dice eso, uno sabe perfectamente que todo fenómeno que observo, todo lo que observo, animado o inanimado, en grupo o en su efecto, de alguna manera tiene una estructura que es el contenido. Cómo ese contenido lo contiene una forma, contenido y continente, que contenido y continente pasa a ser la identidad del fenómeno y cómo de alguna manera esa identidad del fenómeno vive en las mentes de las personas y eso se llama la imagen. Y la imagen efectivamente es lo más relevante desde el punto de vista de la capacidad que tiene el ser humano de poner en el primer nivel de la mente las cosas que observo y poder asignarle el valor para que esas cosas sean observadas nítidamente y con ajuste efectivamente a la realidad y no solamente la ilusión y la expectativa. Y cuando uno pregunta cuál es el contenido de la Coca-Cola, uno tiende a pensar que el contenido de la Coca-Cola es el líquido. No, el líquido forma parte de la forma. El contenido de la Coca-Cola es apagar la sed. Así como el contenido del lápiz no es la tinta, el contenido del lápiz es escribir. Es decir, porque si yo tengo un lápiz y no escribo, no es un lápiz. Tendrá forma de lápiz, parece lápiz, pero no es lápiz porque las cosas funcionan, las cosas que no funcionan no existen a pesar que tenga la forma y uno me puede ilusionar y creer que no es. Por eso que es tan importante esta visión de fenomenológica cuando uno sabe que un fenómeno al final pasa a ser una
un contenido, una función, que es definir qué lo mueve y qué lo conmueve, y las múltiples, infinitas dimensiones de conectividad que llegan hasta el infinito. Hoy día se perdieron los límites de la observación de las cosas y nosotros, las personas, somos efectivamente un fenómeno que tenemos un contenido. El contenido del ser humano es vivir, porque si no estaríamos vivos, no seríamos fenómenos, porque se nos distribuiría todo. Por lo tanto, nuestro contenido es la vida, y como vida nosotros no estamos solos, estamos plenamente interconectados en un mundo lleno de relaciones que se ha ido expandiendo y multiplicando, pero infinitamente, para llegar a hacer eso. Por eso que nosotros decimos, cuando nosotros estamos en el mundo de la fenomenología, somos un puntito en el universo. Esta es la foto que tomó el Observatorio Planck, y uno podrá decir, ¿el universo tiene límites? No, no es que no tenga límites, sino que todo lo que está en negro es información que en millones y millones de años no nos ha llegado. La invitación es, de alguna manera, a trabajar la idea de instalarnos en el universo, instalarnos con una misión, con una pasión, y saber que somos un puntito en la galaxia, y dentro de la galaxia otro puntito, y a partir de eso, obviamente, podemos tener la conciencia planetaria, que comunicarnos, que la comunicación significa establecer conexiones de valor que nos permita vivir y sobrevivir con pasión en el mundo que nos toca vivir.